Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del especial Constituyente Agricultura, el programa donde buscamos dilucidar en qué ha estado la discusión constitucional, ver los artículos aprobados, pero también entender un poco el contexto de esta discusión tan importante para el país. Por eso hoy día estamos con Alejandro San Francisco, que es académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica y también director de formación del Instituto Res Pública y también conductor del podcast de aquí mismo en Agricultura TV, Historia, Libros y Banderas. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, José Francisco. Un gusto estar acá. Bueno, el objetivo de este programa y el tema de la conversación es un poco poner este proceso constituyente en contexto chileno, en contexto histórico, si nos pudiera hacer un marco general de cómo se han dado los procesos constituyentes en Chile, muy en general, porque obviamente esto podría ser un poco más largo, pero cómo han sido en general y en qué marco, en qué contexto se encuentra este en particular. Perfecto. Yo diría que Chile tiene varios niveles de procesos constituyentes. Primero, lo que podría llamarse el primer constitucionalismo chileno, que se acaba en 1828 y que incluye desde el reglamento provisional de 1812 hasta la constitución de 1828, pasando por la constitución provisoria de 1818, la constitución de 1822, la de 1823, la moralista de Juan Egaña, y las leyes federales de 1826. Se caracteriza por ser intentos de organización de la República, pero que se dan en un contexto anárquico y que no llegan a perdurar como régimen de gobierno. Después vienen las tres constituciones de larga duración. La de 1833, que muchos le llaman el régimen portaliano, pero cuyo gran autor es Mariano Egaña, y que inicia los decenios conservadores con el general Joaquín Prieto a la cabeza del gobierno. La de 1925, que se da en el contexto de los golpes militares de 1924 y 1925 y que impulsa fundamentalmente a Arturo Alessandri Palma, y finalmente la de 1980, nacida a propósito del 11 de septiembre de 1973 como parte de la política fundacional del gobierno militar. El contexto de la nueva Carta Fundamental pasa porque si bien el 2005 el presidente Ricardo Lagos hace una nueva constitución sobre la base de la anterior de 1980, pero eliminando lo que se llamaba algunos candados o enclaves autoritarios, esta, por una parte, no logra legitimarse para un sector de la población porque tendría un vicio de origen, y en segundo lugar, porque hay un sector de la población o de la clase política que derechamente, por razones ideológicas, quiere cambiar la Constitución. Y esto lo sabemos porque en otros países pasa exactamente lo mismo, aunque no haya habido una Constitución del 80, sino que realidades muy distintas. Por ejemplo, en el caso de España, que la Constitución es posterior a la muerte del general Franco, hecha en democracia, y sectores de izquierdas como Podemos o Más País también quieren cambiar el régimen constitucional. Claro, o sea, es como un buen enemigo a derribar por parte de, a veces, la parte de la izquierda, porque lo ven como un freno, en fondo, a poder llegar al poder, ¿no? Lo que ocurre es que cuando una agrupación política dice qué quiero yo para la sociedad, la Constitución lo que define es como el marco de referencia, define la organización política, la distribución de los poderes, la separación de poderes, los límites del poder. Y por otro lado, los derechos de las personas, de los ciudadanos y todo eso. Ahora, esto se da en un marco de lo que llamaríamos las democracias occidentales. Los grupos que quieren cambiar eso, por ejemplo, el comunismo en el siglo XX, los socialismos reales, o lo que sería hoy día los populismos o la radicalización de la democracia, ese marco les parece estrecho, o sea, les parece demasiado simple o demasiado elitista. En algún lugar será la casta, en otro lugar será la élite, en el tercer lugar será la burguesía, si usamos la nomenclatura de Karl Marx. Entonces lo que ellos quieren es cambiar esas reglas del juego para hacerlas más adaptadas a lo que serían las tendencias o del marxismo, como habría sido la política del siglo XX, o de estos nuevos movimientos como es ahora, que son de carácter más indigenista, plurinacional, o del socialismo del siglo XXI, que es lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia. Y ahí, cuando uno aterriza un poco en la discusión actual y que vimos que, por ejemplo, ayer se presenta
o anuncian el proyecto de una reforma constitucional para aplazar 3 meses la duración del proceso constituyente. Si uno analiza en perspectiva histórica los procesos anteriores, como que varios han tenido una duración muchísimo más larga de lo que le estamos otorgando al proceso actual. Es decir, la Constitución del 33 se demoró en forjar hasta llegar a su resultado definitivo. Uno podría considerar desde los ensayos constitucionales, pero propiamente tal desde el inicio del gobierno del 31. La del 25 empieza a entrar en vigencia propiamente tal más bien el 32. La del 80 se anuncia el 73 mismo y ya no me acuerdo si a fines del 73 o el 74 empiezan con la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, es decir, un proceso que dura al menos 6 años, y este proceso constituyente dura uno máximo. ¿Tiene algo de relación con el tiempo actual, con experiencia internacional, con hacer todo completamente nuevo? ¿A qué apunta eso y si es que eso puede modificar abiertamente los resultados también? Hay una razón que el proceso actual es totalmente distinto a los 3 anteriores. Si tú miras los 3 procesos anteriores, el del general Prieto, el gobierno está comprometido con el éxito de la Constitución. Arturo Alessandri está comprometido con el éxito de la Constitución del 25 y de hecho, aprobada la Constitución, se va. Y el general Pinochet exactamente lo mismo. En cambio, el presidente Piñera la hace a contrapelo, lo deja como legado efectivamente, pero en la práctica lo que él habría querido al iniciar su gobierno no era eso, y el presidente Gabriel Boric asume ex post del inicio del proceso y se ha ido jugando en principio por su aprobación. Pero el proceso actual podríamos decir que corre en paralelo al proceso político. En cambio, en los 3 casos anteriores era resultado del proceso político. Eso sería lo primero. Lo segundo es que efectivamente, al menos en 1833 y en 1980, lo primero que estimaban los gobiernos que era necesario era establecer el régimen de gobierno y que funcionara el modelo que estaban propiciando. Y la Constitución lo que iba a hacer era consagrar aquello. En cambio, aquí es exactamente al revés. La Constitución es lo que va a cambiar el modelo existente. Y a partir de la Carta Fundamental se va a edificar esta nueva sociedad que quieren los constituyentes, al menos en su mayoría. Y esto es muy relevante de entender, porque si tú miras la Constitución del 33, tú bien dijiste que se comenzó a estudiar en 1831, de manera que Chile habría tenido un gobierno sin Constitución. Bueno, pero tenía instituciones que funcionaban. Y luego hay una Constitución y el sistema sigue funcionando exactamente igual como era antes. En el caso del 73, 2 días después, el 13 de septiembre, la Junta de Gobierno señala en su acta número 1 que está en estudio una nueva Constitución a cargo del abogado Jaime Guzmán Errázuriz. O sea, 2 días después del 11 de septiembre. Y ese mismo año, el 73, se forma la Comisión Ortúzar, que entrega su resultado en 1978. La Constitución es de 1980 y entra en vigencia el 11 de marzo del 81. Pero fija un periodo de transición. La del 25 no fijó transición y su marcha fue interrumpida. O sea, en la práctica comienza a regir el 32. Yo creo que aquí habría 2 posibilidades, básicamente, en el presente. Una, que la Constitución se apruebe; 2, que se rechace. Si se rechaza, hay que ver cuáles son las alternativas, si es restauración o si es reforma. En el caso de que se apruebe la nueva Constitución, la clave va a estar en el proceso de transición, porque se va a iniciar un cambio radical en la sociedad chilena a partir de la Constitución, pero que, por ejemplo, si tú miras la composición del Congreso Nacional, tú debieras llevar a elección tanto de la Cámara de Diputados nueva como de ese nuevo Consejo Territorial, y debieras eliminar las 2 cámaras vigentes actuales. Y debieras llevar también a elección de Presidente de la República, es decir, la transición debería cambiar el eje político radicalmente. Eso de triunfar. Si no triunfa, hay que ver las 2 alternativas, si es restaurar o reformar. Ciertamente es bastante claro que la sociedad chilena quiere una reforma, no necesariamente en la forma como lo ha presentado la actual Convención Constituyente. Y ahí en ese sentido, cuando uno compara los procesos históricos, sin duda el factor de la violencia tiene algo de injerencia en todo esto, además se lo he escuchado antes. Pero ¿cómo termina definiendo el proceso también el origen? Porque
muchas veces se dice, oye, es que la institucionalidad termina saneando los procesos y uno puede tener legitimidad de origen o de ejercicio, o ambas idealmente, pero esto se va dando o con el tiempo o con las reglas que estemos de acuerdo en fijar. Desde ese punto de vista, ¿cómo se enmarca el proceso actual en comparación con lo otro desde el punto de vista de la violencia? Yo estoy convencido que todas las constituciones chilenas de larga duración han tenido su origen en la violencia, con excepción de la de 2005 del presidente Ricardo Lagos. O sea, si tú miras la de 1833, nació de la guerra civil entre Pipiolos y Pelucones, el 29. Ganaron los Pelucones, hicieron su constitución. La del 25 nacieron de los golpes militares del 24 y 25. Es tan así que el 11 de septiembre del 24 la Junta Militar señaló que debía formarse una asamblea constituyente que hiciera una nueva constitución, tras lo cual ellos darán por cumplida su tarea. Es decir, el golpe militar tiene una finalidad constituyente y termina haciéndose una constitución. En el caso del 11 de septiembre de 1973, es evidente que se acaba el régimen político anterior, pese a que en el origen planteaba restaurar la institucionalidad quebrantada, la Junta Militar, y luego crea una constitución en un régimen que jurídicamente nace de los hechos, no nace de la tradición constitucional. Incluso en el caso excepcional de la Guerra Civil del 91, durante la guerra, José Manuel Balmaceda trató de hacer hizo un Congreso Constituyente, hizo una Constitución, pero la derrota llevó a que esta Constitución no fuera aprobada. Ahora, ¿qué ocurre después? Ocurren dos cosas. Primero, que llegan al poder, al gobierno, grupos que eran contrarios a esa Constitución. Entonces el sistema va funcionando. No es que se queden en el gobierno solo aquellos que eran partidarios de la Carta Fundamental. Y en segundo, los procesos constituyentes deben entenderse en clave histórica y no en una fórmula momificada. Es decir, el carácter constituyente de 1833 no se acaba ahí, sino que después hay una serie de reformas constitucionales, de leyes interpretativas, como la que establece la libertad de culto privado, de normas que van dándole más poder al Congreso y se lo quitan al presidente de la República. Y lo mismo ocurre con la Constitución de 1925 y lo mismo ocurre con la Constitución de 1980, incluso durante el gobierno de Pinochet, con las reformas del 89 y las sucesivas reformas ya en democracia y ciertamente con la de 2005. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es, bueno, ¿y cómo opera esto de la discusión de la legitimidad de origen y de ejercicio? Esa legitimidad de origen no se puede sanear en sí. O sea, si tú dices esto o nace en democracia o no nace en democracia, bueno, ninguna nació en democracia. O sea, no se puede sanear. Dicho eso, estas fórmulas sucesivas van perfeccionando y haciendo más aceptable el régimen constitucional. Pero yo creo que en el presente el tema de fondo no es la legitimidad de origen. Yo he llegado a la convicción, a través de lecturas y de mi propia interpretación, que el tema de fondo es el contenido de la Carta Fundamental. O sea, lo que discuten los que se oponen a la Constitución de 1980 o a la del 2005, como hemos visto, por ejemplo, en la Convención Constituyente, es que hay un cambio radical de carácter entre los dos textos, entre el del 2005 o 1980 y el actual. Pero es de contenido, no tiene que ver con el origen. El origen fue violento en ambos casos. Lo que pasa es que yo justifico en función de si me interpreta el contenido de la Carta. Y evidentemente la actual, que es de carácter plurinacional, que dice terminar con el Estado subsidiario, que acaba con el Senado. Bueno, si una persona es partidario de un Estado unitario, que exista un Senado y todo eso, independiente de las dos cosas, va a preferir una forma o la otra, pero por el contenido, no por el origen del proceso. De hecho, el que le dio patente de legitimidad al proceso de violencia fue el propio gobierno de Sebastián Piñera y la clase política contra la cual se hacía la Revolución de Octubre de 2019. Entonces, en el fondo, es un tema bastante complejo de analizar. Claro, y además es una especie de canalización de lo que pasó el 18 de octubre hacia un marco que la política intentó validar también. Como con el acuerdo del 15 de noviembre, finalmente lo que hace es ponerle como el sello de aprobación a lo que pasó y decir, esto lo vamos a conducir o intentar conducir hacia un proceso constituyente. Y ahí, bueno, cada uno podrá ver si es que lograron influir en los resultados. Probablemente
Sí, pero no como les hubiera gustado a los mismos partidos políticos que hizo el acuerdo Es 9. tal cual, si tú miras, prácticamente todos los sectores de la sociedad se sumaron al proceso constituyente a partir de la Revolución de Octubre de 2019. Se sumaba la clase política, el gobierno de Sebastián Piñera, se sumaron algunos sectores empresariales, la Iglesia Católica, y tú podrías nombrar 5 o 6 sectores más. Todos han sido damnificados por el proceso y todos van a quedar peor en la nueva Carta Constitucional. Claro, lo que pasa es que se produjo una especie de pensamiento hegemónico en torno a octubre, noviembre, del cual nadie podía salirse, basta recordar los matinales, los programas de televisión, las redes sociales, en que parecía haber una posición dominante en que el que salía era funado, estaba fuera de circulación. Lo que llama la atención es cómo la clase política y particularmente la derecha y el gobierno en ese minuto no entendieron que toda esta revolución, la calle, el movimiento de violencia, el movimiento pacífico incluso que hubo asociado a la Revolución de Octubre, era contra ella misma. En algún minuto parecen haber pensado que la idea era cambiar pero que todo sigue igual. No era eso. Y eso es lo que diferencia un proceso de reforma, un cambio, una iniciativa legal puntual de una revolución. Y me parece que hay una falta de visión y de comprensión del momento histórico bastante clara en el sector dirigente. Y ahí respecto, por ejemplo, al contenido que estamos viendo en la Convención Constitucional, de los ya más de 300 artículos aprobados, cuando iba a... esto fue antes del plebiscito de entrada, hubo un artículo o una especie de libro que escribió Jaime Arancibia y que se repartió con el Mercurio, que decía como la historia de la Constitución o cuál era el origen de las normas de la Constitución, y ahí uno podía ver que varias de las normas que estaban contenidas ahí tenían un origen histórico en la tradición constitucional chilena. Pero hoy día lo que vemos es que, al menos en esos 310 artículos, se está rompiendo esa historia constitucional con, por ejemplo, instituciones tradicionales como el Senado, como el rol del presidente de la República, como incluso poner los escaños reservados y el indigenismo en todo el resto de la institución. Entonces, sabemos, o sea, todavía no tenemos nociones de hasta dónde va a llegar el nivel de quiebre, pero de hoy día lo que hay, ¿cómo se ve eso, si es que va a seguir existiendo esta tradición constitucional chilena o no, en el contenido de la Constitución? Las tradiciones constitucionales existen, Chile la ha tenido, hay cosas que se mantienen desde comienzos de la República, el carácter unitario del Estado, el Congreso bicameral, el presidencialismo, el catálogo de derechos constitucionales, y lo que va cambiando son ciertas evoluciones históricas. Por ejemplo, antes era muy relevante el cuidado de la religión, después era valiosa la libertad de culto, se incorporan derechos nuevos que no eran pensables en el siglo XIX, por ejemplo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se complementan cosas que aparecen como contradictorias, pero se ve que la realidad las hace complementarias, la libertad de enseñanza con el derecho a la educación. O sea, hay una serie de cosas que pueden evolucionar históricamente. Ahora, yo creo que esta Constitución, si se aprobara tal cual está hoy día, es la Constitución más rupturista de la tradición constitucional chilena, sin duda alguna, y me parece razonable que así sea, porque esta es una revolución. O sea, todo hay que entenderlo en su contexto histórico. Si entendemos nosotros que este es un proceso de cambio constitucional, es muy raro observar lo que ha pasado. Si entendemos esto como un proceso revolucionario en un contexto mucho más amplio, esto significa en una comprensión ideológica distinta, en una lucha por el poder que usa categorías distintas, que no son las meramente electorales, y que aspira a un cambio fundamental en la construcción de la sociedad y que además logra un espacio de poder que le permite ejercer ese cambio, bueno, en ese sentido a mí me parece que lo que está ocurriendo es lo que debía pasar. Lo que ocurre es que le toca saltar una valla más, que es el plebiscito de salida, y eso va a estar bastante más peleado de lo que era en su origen, precisamente porque hoy es más fácil comprender el proceso revolucionario que lo que era el 18 de octubre o 5 de noviembre o incluso 15 de noviembre. Yo creo que es
obvio que este es una ruptura mayor y que culturalmente corresponde a los sectores más tradicionalmente de izquierda, de la radicalización democrática, del populismo, que en Europa tienen autores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, y en América Latina a García Linera, el boliviano, de manera tal que habría que esperar, pero lo que no se puede pensar es que un proceso así, con la composición que tiene la convención, vaya a tener una constitución más o menos como la esperaba el grupo de los 24 que formó la centroizquierda en tiempo de Pinochet o la constitución de Arturo Alessandri Palma. No tiene ningún sentido que así sea. Y ahí, en ese sentido, cuando uno ve el inicio de este proceso y que dice, mira, hay que resolver la discordia constitucional, y que en el fondo se materializa con el plebiscito de octubre del 2020, cuando el 80% o 78% dice, las personas dicen, mira, hay que cambiar la Constitución. Esa misión que se le encomendó a la Convención Constitucional, que hoy día es previsiblemente que fracasó en la resolución de ese objetivo, porque la discordia constitucional se mantuvo, porque si se aprueba el proyecto que está, hay muchos grupos que ya han dicho, oye, esta constitución hay que reformarla desde el día 1, y por otro lado, si es que se rechaza, como hoy día dicen las encuestas, el problema sigue latente. Entonces, el objetivo por el que nació la convención y toda esta institución ya no se cumplió, porque sigue el problema patente. Desde ese punto de vista, ahí, ¿cuáles opciones surgen a propósito de esta resolución o esta evidencia, o al menos lo que nos dicen o lo que podemos ver desde los medios de comunicación, y sobre todo cómo se puede resolver la discordia constitucional? ¿Se resuelven las discordias constitucionales? Eso también es una buena pregunta. A ver, las discordias constitucionales pueden resolverse, pero para eso tiene que haber consensos amplios. Lo logró España con la Constitución de 1978. En el caso de Estados Unidos es un ejemplo paradigmático porque tiene una continuidad de más de 2 siglos de régimen constitucional. En Chile es bastante difícil porque nosotros solemos decir la Constitución del 25 estaba muy asentada y tenía una clara aceptación en la sociedad, pero una de las cosas que proponía el programa de la Unidad Popular, que fue el último gobierno bajo esa Constitución, era precisamente sustituir esa Constitución por otra que abriera la transición al socialismo. Entonces no es tan claro que en Chile haya concordia constitucional. Ahora, la discordia actual debiera haberse resuelto antes, y no se resolvió, se hizo mal. Néstor Lord Acton decía, si quieres conservar tienes que cambiar, pero a tiempo. Claro, si tú lo haces a destiempo, sigues con los problemas como los que tienes ahora. Lo que vaya a ocurrir, si se aprobara la actual Carta Fundamental, el tema de fondo no es que deba ser reformada desde el principio, como tú lo preguntaste. El tema de fondo es que hay un sector muy grande de la sociedad, que eso solo lo vamos a ver el 4 de septiembre, cuán grande es de la sociedad, que quiere sustituir la Constitución. No es que quiera hacerle reformas. Claro. Y esa es la discordia que es más profunda. Como planteaba Ortega y Gasset en un artículo maravilloso que se llama Del Imperio Romano, el problema de la discordia es que una sola sociedad quiebra en dos su corazón, o sea, se divide. De ahí viene discordia. Como concordia viene la unidad del corazón. Bueno, eso es el problema que tenemos. ¿Se puede solucionar ese problema? Ciertamente, pero esto nos lleva a una cuestión de fondo. ¿Es el principal problema de Chile constitucional? Yo creo que ahí tenemos un error de percepción. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es solucionar a través de la Constitución todos los problemas nacionales. Que con la Constitución vamos a tener mejores pensiones, que con la Constitución vamos a tener mejor salud, que con la Constitución vamos a tener mejor educación, que con la Constitución vamos a tener un mejor régimen político. El problema que tenemos es de funcionamiento de la máquina por una parte político-administrativa, y por otro lado tenemos un problema social muy, muy grave. En los últimos años hemos tenido crecimiento de la violencia y aceptación o justificación de la violencia. Hemos tenido 500.000 o más personas que no estudian ni trabajan, y nos da lo mismo como sociedad que no estudien ni trabajen. Tenemos calidad de la educación a nivel mundial y tenemos calidad de la educación que no resiste ningún nivel de aceptación. Tenemos medicina comparable a la que reciben en Estados Unidos, en Europa,
y tenemos gente que no la atienden durante varios meses en los hospitales. O sea, tenemos un problema social, no un problema constitucional. Los que crean que eso lo va a resolver la Constitución se van a llevar una gran decepción si es que se aprueba esta Constitución o si no se aprueba, porque tenemos que resolver los problemas sociales y el funcionamiento de la máquina con nueva Constitución o sin nueva Constitución. No nos puede dar lo mismo todos estos problemas sociales que tenemos. Y obviamente es muy difícil hacer historia reciente, pero a su juicio, ¿cuáles son los elementos centrales de este proceso constituyente en particular? Que en un par de años más digamos, mira, aquí hay algo que fueron puntos de inflexión o que marcaron el fracaso del proceso, o cosas que marcaron también el destino de cómo se está llevando las cosas. Obviamente esto también va a estar muy marcado por lo que pase después, y el 4 de septiembre es un día crucial, pero de lo que se lee en el ambiente actual, ¿cuáles son como algunos elementos que uno diga, mira, a esto hay que ponerle ojo porque esto puede dejar consecuencias más allá de lo que pasa en concreto? Yo creo que hay una secuencia que es necesaria de entender. Primero, a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2006 y sobre todo del 2011, cambió la forma de hacer política en Chile. La calle superó al Parlamento, a los partidos políticos. Hubo un sector de la sociedad que dijo, no me gustan las soluciones que da la clase política, prefiero las soluciones que ofrecemos nosotros. Dos, la Revolución de Octubre es la constatación de eso en una manera mucho más amplia y no meramente coyuntural o corporativa, como sería el problema estudiantil. Es decir, se transforma en un problema político nacional y abre el proceso constituyente. Tres, el triunfo de la instalación de la Convención Constituyente con alto grado de apoyo, 78% en el plebiscito de apruebo, y con alto grado de legitimidad, más de 60% en su inicio. Y cuatro, en la instalación, o sea, el triunfo de Gabriel Boric y la instalación de su gobierno. Todo eso debiera conducir a la aprobación de esta nueva Constitución y el triunfo de la Revolución de Octubre. Ahora, existe la posibilidad de que esto no sea así. ¿Y a qué habría que atender? Que lo dicen los mismos pensadores de izquierda. Todo cambio político debe ser precedido por un cambio cultural. Lo dice Íñigo Errejón en su libro Con Todo, por ejemplo. Y la cultura del indigenismo, del Chile plurinacional, y de tal como está instalada hoy la Constitución, en los más de 300 artículos aprobados, es algo que no está instalado en la cabeza y en los corazones de la sociedad chilena. De manera que eso sería una regresión. Y a mí me parece que eso podría ser un tema clave. O sea, cómo el sector político, la nueva élite de la Convención Constituyente, va a una velocidad histórica tremenda, pasándose por alto lo que piensa la sociedad. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer, pero hay que tener todo el poder. Si tú le entregas esto plebiscito de salida, asumes un riesgo. Y lo segundo es el gobierno de Gabriel Boric. O sea, lo que veíamos como condición positiva hace unos minutos podría volverse una condición positiva. Si el gobierno de Gabriel Boric es mal evaluado y ha ido siendo mal evaluado respecto a su instalación, o sea, ha ido descendiendo en el apoyo popular, todo lo que sea mal evaluado el gobierno de Gabriel Boric le rebota negativamente a la Convención Constituyente, así como lo que sea bien evaluado le rebota positivamente. Son casi equivalentes los apoyos y rechazos en ese sentido. Y lo tercero, es algo que no podemos saber hoy, va a ser la campaña electoral, o sea, que presumimos que no va a ser ni muy limpia ni muy informativa, pero en este minuto no tenemos los datos para ello. Entonces vamos a estar atentos a eso. Alejandro San Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del Especial Constituyente. Muchas gracias a ti, José Francisco, cuando quieras. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de este programa para seguir analizando lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional y el ambiente de la discusión constitucional misma. Que estén muy bien, nos vemos.